De la mañana y 34 minutos. La inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton comienza a tener efectos prácticos que demuestran que efectivamente se trata de una decisión seria y con consecuencias del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El hecho más reciente ocurrió este lunes cuando el presidente Petro emprendió su viaje rumbo a Oriente Medio. Obligatoriamente ese vuelo debe hacer una escala para reabastecimiento de combustible y en este caso la hizo en Madrid. Según pudo establecer Blue Radio, inicialmente hubo dificultades para adelantar ese proceso que es rutinario, es decir, para llenar de combustible el tanque del avión FAC 0001, aparentemente por el temor de las empresas privadas encargadas de ese proceso a una eventual sanción por parte de la OFAC al abastecer de gasolina una aeronave utilizada por el presidente Petro, hoy incluido en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Gracias a gestiones diplomáticas, este inconveniente pudo ser solucionado y por ello el presidente en un trino escribió dando pistas de lo ocurrido. Al parecer el presidente pudo solucionar el tema en la base militar de Torrejón de Ardoz y le habría suministrado el combustible el Ejército del Aire español. El presidente Petro escribió lo siguiente: agradezco la ayuda del Reino de España para poder llegar a donde soy invitado. Agradezco al Reino de Arabia Saudita por su recibimiento. Esto no fue una sorpresa para los funcionarios de la Casa de Nariño, porque antes del viaje los encargados de la seguridad del presidente habían tenido una reunión en la que habían discutido esta posibilidad de que hubiera prohibiciones a la hora del suministro de los combustibles para el avión presidencial por el temor de las compañías a sanciones de Estados Unidos, y por eso la Cancillería había hecho llamadas a varios países para resolver esta duda y definir la ruta que utilizaría el presidente para poder llegar a su primer destino, que fue Riad. Todo un complique al final, pero que logró ser solventado. Esto se suma a un enigmático, por decirlo menos, mensaje que publicó el presidente Petro en X, hablando sobre las consecuencias de la inclusión de su nombre y de su esposa y de su hijo y del ministro del Interior en la lista OFAC. El mensaje tiene que ver sobre si los bancos colombianos están obligados o no a cumplir las sanciones en la llamada lista Clinton. El presidente Petro, citando un artículo que además está explicando sentencias de la Corte Constitucional sobre ese tema, dice lo siguiente: vamos a ver si los bancos en Colombia obedecen la ley de un país extranjero o a la Superintendencia de Servicios Públicos. Seguramente se refería el presidente a la Superintendencia Financiera y a la Corte Constitucional. Surge la pregunta natural: ¿qué quiso decir el presidente y hasta dónde puede llegar esta advertencia? Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 37 minutos, y como si estuviéramos viviendo otra vez la película de la ya conocida reforma a la salud, el gobierno del presidente Petro intenta esta mañana darle oxígeno a una reforma desahuciada. El Ministerio del Interior le puso mensaje de urgencia y de insistencia al trámite de un proyecto que está agonizando en la Comisión Séptima de Senado después de que esos senadores condicionaran el debate a definir el futuro de la reforma tributaria antes que la de salud, es decir, a resolver los 16 billones de pesos que tiene de déficit en el presupuesto de 2026 el gobierno antes de pensar en la reforma del sistema de salud de los colombianos. Con el mensaje de urgencia y de insistencia, el gobierno trata de revivir y de cambiar lo decidido, pero el presidente de esa comisión, el senador Miguel Ángel Pinto, insistió en que así le pongan el mensaje de urgencia, el proyecto no se va a discutir hasta definir el futuro de la tributaria, lo que esta mañana está provocando un nuevo choque entre el gobierno y los senadores de esa comisión, senadores a los que además el presidente Petro les ha dicho varias veces esclavistas, traidores o hasta insinuó que eran responsables de asesinato. Aquí el gobierno Petro tiene las de perder. A pesar de que el proyecto tenga el mensaje de urgencia, la célula legislativa, en este caso la Comisión Séptima, no tiene mayor obligación de darle prelación a ese debate. Es que se pusieron de acuerdo más fácil en aprobar la proposición que obliga a tramitar primero la tributaria en el Congreso antes de definir el futuro de una reforma que tiene 3 ponencias, la negativa, la positiva y la alternativa, pero ninguna tiene los votos suficientes para acogerse. La propuesta lleva más de un mes en debate, sin que ninguna de las votaciones logre mayorías con esta ponencia, y el asunto sigue enredado. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ahora son las 6:39 de la mañana. Alias Simeón o El Viejo fue más que un enlace criminal. También siguió al senador Miguel Uribe Turbay. El 30 de marzo estuvo presente en una reunión política que fue pública donde estuvo el precandidato en Bosa. Ahí le tomó fotos y documentó su rutina. Documentó el esquema del senador de la oposición. Un día antes del ataque estuvo en una de las últimas reuniones de planeación, fue en el barrio El Danubio Azul en Bogotá, y allí le entregó el arma a Catherine Andrea Martínez para que ella a su vez se la entregara al sicario para que ejecutara el magnicidio. Una semana después de que le dispararon al precandidato de la oposición, es decir, el 14 de junio, participó en parte del plan de escape de los participantes en el asesinato. Le dio dinero y un celular a Martínez para que pudiera viajar de Bogotá a Caquetá a esconderse en un campamento de la Segunda Marquetalia, donde la iban a entrenar para volar drones bomba y como francotirador. Por este rol y por considerarlo un peligro para la sociedad y las instituciones en Colombia fue que un juez ordenó su detención inmediata. Ahí va a esperar su llamado a juicio como colaborador de la Segunda Marquetalia. La disidencia de Iván Márquez, por la que la senadora de la oposición, Paloma Valencia, está pasando una cuenta de cobro política y le recuerda tanto al presidente Gustavo Petro como al hoy candidato de la izquierda, Iván Cepeda, cómo defendieron a Márquez con la teoría del entrampamiento antes de que regresara al monte, antes de que cogiera nuevamente las armas. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:41. Gustavo Petro en Oriente Medio, en gira por Qatar, Egipto y Arabia Saudita, y reunido en las últimas horas con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, al frente hoy del mayor exportador de petróleo del mundo, del número 9 en materia de gas, del principal productor de combustibles fósiles de todo el planeta, con hasta 12 millones de barriles diarios de petróleo, es decir, unas 16 veces más de lo que produce Colombia, que en septiembre sacó 751.000 barriles de petróleo por día, según los datos que entregó ayer la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH. En tanto que en materia de gas, Arabia Saudita produce 12.000 millones de pies cúbicos diarios, unas 10 veces más de lo que produce Colombia al día, con una producción que además viene en caída libre y que siguió desplomándose en el noveno mes del año hasta llegar a los 1.243 millones de pies cúbicos diarios de gas, es decir, un 11% menos que hace exactamente un año, que exactamente en septiembre del año 2024, cuando se registró una producción diaria de 1.391 millones de pies cúbicos de gas. Pésima noticia mientras el presidente Gustavo Petro está en Arabia Saudita. Pésima noticia que se traduce en mayores importaciones de gas, que actualmente ya son el 17% del total de lo que está demandando el país, en mayores precios también de las facturas para 12 millones de usuarios residenciales, en gas más caro para 36 millones de colombianos que cocinan, lavan y se bañan diariamente con agua caliente a punta de gas natural. Y pésima noticia que se traduce también en menores regalías para las regiones productoras de hidrocarburos, gas y petróleo, que es maldito para Gustavo Petro en Colombia, pero no tanto cuando está de visita por Oriente Medio, Qatar y Arabia Saudita. Estás escuchando